México, y la verdad es que hubo, digamos, novedades, o al menos dichos, discursos, declaraciones importantes sobre este tema. El gobierno federal buscará llevar agua a la Ciudad de México y al Estado de México que venga de Hidalgo y de la zona donde está en este momento el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, lo dijo el propio presidente este miércoles, y bueno, sabemos que hay una crisis brutal en el Cutzamala. Todo esto se va sumando y lo vamos a seguir platicando a profundidad. Por eso recibimos al ingeniero Antonio Gutiérrez Marco, miembro fundador de Ciudad Posible, especialista en hidráulica y medio ambiente. Ingeniero, gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo está? Buen día. Hola, buenos días, Luciana, a sus órdenes. Pues sí, preocupados con lo que estamos viviendo, sobre todo aquí en el Valle de México, algo que ya sabíamos que podía suceder, pero que a pesar de que tuvimos los avisos desde hace pues, prácticamente más de 3 años con la sequía intensa que se ha estado viviendo, no creo que no se tomaron las medidas adecuadas a tiempo. Hoy estamos pasando una crisis, el inicio de una crisis que viene porque, como ustedes saben, el Valle de México se abastece de diferentes fuentes. La principal es el acuífero subterráneo, ahí extraemos el agua con pozos y se distribuye a la mayor parte de la población. El 30% del agua que llega al Valle de México viene del sistema Cutzamala, combinado con el sistema Lerma. El sistema Lerma es de pozos, pues también está sobre el acuífero, pero el sistema Cutzamala, que es fundamental en muchas de las zonas de la Ciudad de México y de los municipios conurbados, porque así se fueron desarrollando, pensando en que las facilidades de agua, o sea, la posibilidad de entregar agua por parte de la ciudad y de los municipios, estaba en las redes que venían, o en la tubería, en los ductos que vienen del sistema Cutzamala. Ahora que se está viviendo esta crisis, que está fuerte, porque realmente los niveles de las presas están muy bajos, se está teniendo una serie de problemas. Efectivamente, no ha detonado en su totalidad, porque todavía tenemos temperaturas bajas. En cuanto empiece a elevarse las temperaturas del medio ambiente, vamos a tener problemas graves porque se incrementa el consumo. Se está paliando un poco, tratando de disminuir las afectaciones con el servicio a través de pipas, pero recordemos que hay zonas, sobre todo las que se han ido, no digamos invasiones, que han crecido irregularmente, en ciertas zonas que difícilmente tienes acceso con las pipas, y mucha gente no tiene a veces ni siquiera depósitos suficientes para almacenar agua el día que llegan las pipas. Se va a complicar un poco, pero hay que tomar acciones. Por eso se ha estado insistiendo en la declaratoria de emergencia por sequía. O sea, ¿qué quiere decir esto? Los municipios solicitan a la Conagua, a la Secretaría de Gobernación, que hay una declaratoria de emergencia por la sequía, y entonces entran en operación ciertos mecanismos que, al igual que cuando tienes una inundación, huracán, etcétera, el Fonden dotaba de colchonetas, comida, cobertores, en fin, una serie de cosas, reparaciones, había recursos para reparar ríos, daños, etcétera. Ahora se tiene que trabajar, pero en otro esquema. O sea, si la gente no tiene dónde depositar, sabes que vas a estar llevando agua en pipas, pues hay que apoyarlos con ciertas cantidades de tinacos y de sistemas que les ayuden para salir adelante. Necesitas apoyar a los municipios para que puedan distribuir más agua con las pipas. Son recursos que no se tenían contemplados. Necesitas perforar más pozos, aunque no sea lo indicado. Hay que perforar pozos en este momento porque el acuífero es lo único que te permite solventar la demanda que se tiene de agua. Pero hay que mantener y ser claros que debe de haber un compromiso de gobiernos municipales, estatales y del propio gobierno federal, que en cuanto el sistema Cutzamala se recupere, que efectivamente no, si no es este año será el siguiente, pues el tema climático sí se va a recuperar. Hay que suspender la extracción de esos pozos, y por otro lado trabajar en el aprovechamiento del agua de lluvia. Hay que buscar el reuso del agua, mejorar las condiciones del tratamiento, disminuir la demanda por parte de nosotros los usuarios. ¿Cómo lo logramos? Bañándonos rápido, no dejando el grifo abierto, todas las recomendaciones que ya sabemos, pero que pareciera como que no
no las escuchamos, ¿no? Hay que trabajar mucho en la cultura del agua, y tenemos que entrar como se venía haciendo desde hace muchos años y que quedó suspendido, no necesariamente esta administración, yo creo que desde la anterior se fue disminuyendo, pero había una gran cantidad de ejercicios que se hacían con escuelas de primaria, de secundaria, que es donde realmente va sembrando la semilla. Son los niños y los jóvenes los que realmente pueden cambiar los hábitos. Claro. Nosotros, ya adultos mayores, bueno, pues puedes tomar ciertas acciones, pero mira, las viviendas, las ciudades están diseñadas como para que consumamos la mayor cantidad de agua que puedas. O sea, no hay realmente un tema donde tú obligues a todas las plazas a que tengan el mínimo consumo. Todavía llegas y tú sientas a los sanitarios, todavía son de consumo alto, no hay fugas, hay una serie de cosas, realmente como que falta mucha conciencia en los usuarios y también faltan muchos recursos que a través de estos decretos de emergencia deberían de estar ya siendo aplicados. Esto viene por acciones que tiene que hacer el gobierno federal. Ayer mencionaban que están perforando pozos en la zona de Zumpango. Bueno, sí. Déjame decirte que estas acciones las inició el gobierno desde mucho antes. El año pasado ya estaban perforando porque han sido acuerdos que se tuvieron de la Ciudad de México, el gobierno federal y el Estado de México para traer un poco más de agua de aquella zona y distribuir en otros municipios. No es una respuesta a esta emergencia que estamos viviendo. Justo, ingeniero, sí. Preguntarle un poco más por esto que nos dice de ampliar la mira, digamos, a solo el Cutzamala. El Cutzamala tiene esta serie de factores que ya nos ha descrito muy bien usted, pero lo cierto es que en otros momentos la ciudad lidiaba con lo contrario, ¿no? Con inundaciones, y se hicieron túnel como el emisor Oriente justo para sacar el agua. Se construyeron, digamos, estaciones de camiones y cetrams en lugares que eran vasos reguladores. Se deforestó una buena parte de la ciudad, lo cual no ayuda a recuperar, digamos, los mantos acuíferos. Lo cierto es que podría haber un montón de acciones que acompañen este momento, digamos, que tenemos justo de conciencia sobre nuestra relación con el agua, para que el Cutzamala, que además es un esquema muy complejo que viene de muy lejos, no sea nuestra médula, ¿no? Digamos, para depender de más fuentes de agua, reciclar mucho mejor la que captamos y aprender un poco también a eso, ¿no? A que necesitamos estar en constante equilibrio y reforestación. Así es, mira, lo acabas de resumir, tienes 3 puntos fundamentales. Uno es la producción y consumo de agua, oferta y demanda. La oferta la tienes a través del acuífero y a través del Cutzamala. La oferta del Cutzamala bajó y la demanda sigue en alta. ¿Qué tenemos que hacer? Bajar la demanda para equilibrar. Ahora bien, te viene la parte de cómo mantienes el acuífero, restauración de cuencas, disminuir o evitar por completo la tala que se tiene en las zonas altas, tener un ordenamiento urbano adecuado que no permita que las zonas de recarga se estén urbanizando, porque en ese momento tú metes asfalto, metes concreto y entonces incrementa la velocidad con la que el agua baja y no hay filtración al acuífero. Las zonas más bajas es lo que era el lago y ahí es para que se quede el agua mucho tiempo, ¿no? Y por eso es que nosotros a final de cuentas hicimos infraestructura para sacar el agua de lluvia, ¿no? La segunda, drenajes. Tienes mezclado el drenaje pluvial con el sanitario. ¿Qué hay que hacer? Separar los drenajes de origen. Cuesta mucho, sí, cuesta mucho dinero, pero hay que irlo haciendo. ¿Por qué? Porque necesitamos aprovechar el agua de lluvia, recuperarla, tratarla, almacenarla, tratarla y distribuirla. Hay que potabilizarla. Esa es una de las principales fuentes. Tercera, el tratamiento, las aguas residuales sanitarias que tienes, hay que tratarlas y hay que reusarlas. ¿En qué las puedes reusar? Pues en principio en riego, en servicios. O sea, no es posible que los sanitarios los uses con agua potable, sobre todo en donde tienes consumos muy altos, ¿no? Porque las casas normales que están difícilmente vas a poder cambiar el sistema. Pero sí debería haber modificaciones incluso en los reglamentos que obligan a los nuevos desarrollos a que tengas aprovechamiento de agua de lluvia, a que tengas un reuso del agua residual para los sanitarios y obviamente que podamos disminuir la demanda. Son, yo creo que las acciones, tal como lo resumiste, en las que sí se tienen que trabajar. Ahora bien, es un tema de autoridad, tiene responsabilidad la autoridad, sí, porque ellos manejan los recursos. Es un tema de la población también, porque nosotros somos los que consumimos. Tenemos que trabajar en conjunto. De otra manera, esto que ya se debía venir desde hace muchos años, pues ya nos alcanzó. Estamos a tiempo
de que se invierta, a tiempo de que todos trabajemos y que dejemos una mejor ciudad. Pero recordemos que además esta sequía afecta en el abastecimiento de agua potable del Valle de México y otras ciudades. Está afectando a todo el país en la parte agrícola, en la parte ganadera, en fin, es un tema que realmente requiere atención fuerte por parte del gobierno federal. Particularmente aquí en la capital se habla mucho del tema de las fugas, de la falta de reparación de las fugas, la falta de reparación a tiempo. En efecto, esto tiene un impacto directo, tiene una dimensión, digamos, es importante para el tema del agua, evidentemente lo es, pero ¿en qué dimensión estamos hablando? Muy fuerte, fíjate que en el tema justamente del primer punto, que era la producción, distribución del agua potable, uno de los temas principales es justamente la disminución de fugas. O sea, hablar de que no vas a tener fugas es prácticamente imposible, pero sí puedes trabajar más rápido para repararlas pronto, invertir mucho en la renovación de la red, porque son redes antiquísimas ya que en cuanto subes un poco la presión se tienen fugas por todos lados. Hay que hacer sectorización para que puedas tú manejar diferentes presiones por zonas, cortar el agua por zonas, en fin, que no haya tantas afectaciones. Pero es fundamental porque hoy en día tenemos entre el 40 y 45% de fugas. Yo te podría decir que el agua que llega a Valle de México de Cuchamala es menos en volumen que lo que se pierde en fugas. Y para cerrar, ingeniero, no abusando de su tiempo, solo preguntarle, como que muchas veces hablamos de las concesiones, ¿no? De que efectivamente hay una parte que el gobierno tiene que reparar y digamos, regular en cuanto a la explotación de agua, pero hay una parte que también está siendo explotada por los entes privados. Hay concesiones que se le han dado a, más de, creo que eran 700, no sé cuántas concesiones hay aquí en la zona del Valle de México. ¿Esas cómo funcionan? ¿Dónde están? ¿Cómo hacen esta extracción? ¿Por cuánto tiempo? Pues, o sea, ¿cuánta responsabilidad también hay en ese sector para la extracción del agua? Mira, la forma de la administración del agua la controla la Comisión Nacional del Agua. Efectivamente, tienes diferentes usos y hay una prelación, un orden de importancia que viene en la Ley de Aguas Nacionales. En primer lugar está el doméstico y de ahí te vas a diferentes, el público urbano, fin, al industrial, agrícola, etcétera. Están perfectamente relacionados. Y lo que se hace es ordenar la forma en que tú distribuyes el agua que se encuentra en un acuífero determinado por los volúmenes que se van justificando y hay un pago que se hace. El sector agrícola es el que más consume el agua dulce que tenemos. O sea, ese está sobre el 75% del consumo de agua dulce en el país. Después te vas casi al 20% del consumo que hace lo que es el servicio público, consumo humano, etcétera. Y un mínimo que consume la industria, que es el 5%. ¿Cómo se regula? Tienes que tener un permiso, tienes que tener un título de concesión, se tiene que renovar, se tiene que pagar y la autoridad revisa año con año ese título que esté en las mismas condiciones. ¿Puede la autoridad en un momento dado suspender o disminuir? Si puede, bajo todo un procedimiento legal. Pero ¿qué habría que hacer en situaciones críticas como las que tenemos, que ya se hizo incluso en la Ciudad de México, con pozos que tienen ciertas industrias, con un volumen que no estaban explotando? Ese volumen se acordó que temporalmente lo pueda sacar, en este caso, el sistema de agua. Lo mismo está la posibilidad de que se haga en ciertos municipios, pero además tienes que considerar que a lo mejor la industria tiene un pozo en una zona en el que saldría carísimo interconectar a la red que tú tienes de distribución. La Ciudad de México es tan grande y está tan poblada que permite mejorar esas condiciones, pero hay muchos municipios donde no lo puedes hacer. Sí hay que estar en ese tema, sí se deben de revisar las concesiones y sobre todo actualizarlas con las condiciones actuales que está viviendo, porque el tema fundamental, lo que más debemos de proteger es el acuífero. El sistema Cuchamala vuelve a llover, se llenan las presas, y no pasaría nada en unos años, pero el acuífero son décadas para que se pueda recargar, y sobre todo porque tenemos invadidas, construidas las zonas de recarga. Fundamental lo que nos dice, ingeniero. Esta es una conversación abierta, así que micrófonos disponibles cuando lo requiera, ingeniero. Muchísimas gracias por su tiempo, por su análisis. Muchas gracias a ustedes, un saludo. Un saludo, muy buen día.
¡Qué chila!